Muy buenas tardes, gracias José Eduardo que nos diste los anuncios y pues agradecemos a Dios porque una vez más podemos estar en la presencia del Señor. Y esta tarde yo quiero compartirte la palabra del Señor y quiero invitarte a que busques en tu escritura en el libro de Génesis capítulo 12 y voy a hacer la lectura en el capítulo 12 versículo 6 y versículo 7. Quisiera que me siguieras, una vez más repito la cita, Génesis 12, versículo 6 y versículo 7. Antes vamos a orar al Padre. Señor, en esta hora te bendecimos, en esta hora te adoramos, te exaltamos, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno con nosotros, Señor, y te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Este día, Padre, declaramos tu presencia obrando en nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestro corazón. Toca nuestro ser, toca nuestra alma, toca nuestro espíritu, Señor. Y bendícenos a través de tu palabra, Señor. Llénanos de ti, háblanos, Señor. Trae algo nuevo a nosotros, una nueva unción, un nuevo poder, Señor, sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y quisiera leer contigo en Génesis capítulo número 12 y vamos a leer dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7, y dice la escritura: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A mí me llama mucho la atención este pasaje y no por el hecho de la promesa, porque ahí encontramos que el Señor nuestro Dios afirma o confirma la promesa que había hecho a Abraham. Yo quiero decirte que el padre Abraham, el padre de la fe, fue un hombre, es un hombre de adoración, un hombre que edificó altares. Muchas veces hemos oído hablar acerca del altar, edificar un altar, poner un altar en nuestro hogar, pero pocas veces hemos entendido en sí qué es poner un altar. Decimos vamos a poner un altar de oración, vamos a poner un altar de alabanza, un altar de adoración. Pero ¿qué significado tenía cuando Abraham puso o ponía los altares? Abraham edificó 5 altares durante el transcurso de su vida. Y estos altares que él edificó tenían un significado muy especial. Si nosotros vemos la escritura, no encontramos en alguna parte que diga y Abraham oró, y Abraham cantó, y Abraham hizo algo distinto en el altar. Simplemente decía que edificó un altar porque el Señor se le había aparecido en ese lugar. Y si tú vas a los pasajes donde aparece el altar, así mismo es esta misma situación. Se edificaba el altar y era como un símbolo, era como una señal, era como un punto donde había algo que transformaba, había algo que había transformado la vida de este hombre. Si tú revisas la escritura, los altares que se edificaron durante este tiempo en el Antiguo Testamento eran señal de un tiempo, de un momento, de una situación de transformación en la vida de aquellos que habían edificado estos altares. En este caso, Abraham. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra altar, nosotros vamos a entender una cierta situación. El altar tenía que ver o connota simplemente lo que se sacrifica, lo que se pone sobre el altar para ser, ya sea para ser dedicado a Dios o para ser comido. Eso significaba simplemente la palabra altar. Dice aquí que Abraham edificó un altar. ¿Cómo es esto de que Abraham vino a esta tierra y dirá, bueno, pues aquí dice que edificó un altar? Pues ahí Dios se le apareció. Nada más. Dios se le apareció y edificó un altar. ¿Qué significado tiene para nosotros? Nosotros vemos aquí el nombre de Siquem, la encina de Moré. Es algo muy significativo esto, porque sabes, la palabra Siquem significa hombro. La palabra Moré significa adivinación. Dice, y algo muy importante que dice el versículo número 6 es que el cananeo estaba entonces en aquella tierra. ¿Sabes algo? Ese lugar
La encina de Moré, el encinar de Moré, allá en Siquem, era el lugar donde recurrían los cananeos a buscar a sus dioses falsos. Ahí los invocaban, era un lugar de adoración. Y en este momento, cuando nosotros vemos al padre Abraham, lo vemos en este lugar, lo vemos en esta situación, vemos que Dios se le está revelando a Abraham. En ese momento dice que Dios se le apareció a Abraham. Cuando Dios le habla al principio del capítulo 12, no se le aparece, simplemente él oyó la voz de Dios, que él le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar, donde te voy a bendecir y te haré una nación grande. Pero en este lugar, en Siquem, ahí Dios se le apareció. Ahí en Siquem, Dios confirma el pacto con él. El primer altar que edifica este hombre es un altar de pacto. Es un altar donde hay un pacto con Dios, donde Dios se le manifiesta y le dice: aquí hay una promesa para ti, aquí hay un pacto contigo y tú tienes que entrar en este pacto conmigo. Cuando nosotros hablamos de edificar un altar, tenemos que entender esto. Edificamos el altar porque entendemos que ahí hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Y que Dios nos llama a pactar con Él. Y que Dios nos llama a vivir en pacto con Él. Ahora ya no vamos a invocar lo que antes invocábamos. Ahora ya no vamos a vivir como antes vivíamos. Recuerda lo que yo te decía. Esto de Siquem y de encina de Moré significa simplemente el hombro y la adivinación. Es decir, cuando buscas lo que no es agradable a Dios. Cuando buscas lo que no agrada a Dios. Y nuestro Dios, el Dios verdadero, se estaba levantando por sobre todas esas cosas, diciéndole a Abraham: yo soy el Dios verdadero, yo voy a pactar contigo. Tú tienes que vivir bajo mi pacto. Y este es el primer altar que edificó este hombre. Ahora nosotros, cuando vemos cómo edificaban el altar estos hombres de Dios, ¿sabes cómo lo hacían? Tomaban piedras sin labrar, porque es una indicación de parte del Señor para que ellos pudieran edificar un altar. Las piedras que ellos debían establecer ahí en el altar tenían que ser piedras que no hayan sido tocadas por ninguna herramienta. Tenían que ser materiales que hubieran sido creados directamente por la mano de Dios. Es decir, cosas que fueran completamente consagradas a Dios, sin que el hombre interviniera en eso. Y cuando tú y yo edificamos un altar, tenemos que pensar en eso. El altar es un punto donde nosotros tenemos un encuentro con Dios. Es un punto, es una señal de la presencia de Dios. Es una señal de un lugar de misericordia. Es un instrumento de meditación. El altar es una señal de pacto con Dios. El altar es una señal de un lugar de adoración a Dios. Eso significa el altar. Cuando nosotros edificamos un altar a Dios, tenemos que edificarlo bajo la premisa de pacto con Dios. Tú y yo entramos en un pacto con Dios. Tú y yo entramos en un pacto de vida, en un pacto de bendición, un pacto de sanidad, un pacto de edificación para nuestra familia, para nuestra casa. Y si nosotros seguimos leyendo ahí mismo en Génesis capítulo 12 versículo 8, dice ahí: luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Este es el segundo altar que él edifica. Inmediatamente empezó a caminar con Dios. Después de entrar en pacto con Dios, después de que Dios se le apareció y transformó su vida. Recordemos que antes de que Abraham conociera al Dios verdadero, Abraham era idólatra, tenía varios dioses. No conocía verdaderamente a Dios hasta que lo conoce aquí, cuando edifica su primer altar y entra en un pacto con Dios. Ahora el segundo altar lo edifica en Betel. Recuerda, Betel significa casa de Dios. Y es muy significativo que dice que tenía a Betel al occidente y tenía a Jai al otro lado. Y de ahí caminó hacia el Negev. ¿Por qué menciona estas cosas la Escritura? Parecieran simplemente cuestiones informativas, pero ¿sabes qué? No es así. Betel significa casa de Dios. Jai significa ruina.
Negev significa seco. Ahora estaba en pacto con Dios. Ahora empezó a caminar con Dios. Pero ¿sabes? Ahora tenía que encontrar dirección. Porque iba a pasar un tiempo, iba a caminar hacia donde había ruina, iba a caminar por un lugar seco. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, entramos a lugares donde creemos, donde pensamos que vamos a encontrar ruina? Donde creemos, donde pensamos que vamos a pasar por situaciones difíciles, por un desierto, por un lugar de sequedal. ¿Sabes? Ahí es cuando debemos edificar altar a Dios. Ahí es cuando debemos pactar con Dios. Ahí es cuando debemos entrar en comunión. Ahí es cuando debemos buscar el lugar de misericordia, el lugar de la presencia de Dios, para encontrar dirección y para saber cómo vamos a vencer esas situaciones en nuestra vida. Este segundo altar que edificó este hombre Abraham es el lugar, es el altar de la dirección de Dios. Primero entramos en pacto con Dios en el altar. Segundo, tenemos que buscar la dirección de Dios en el altar de Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios en su altar. Tenemos que buscar la dirección de Dios en el lugar donde Él nos ha llamado a estar. Y ese lugar es su presencia. Él tenía que buscar la presencia de Dios. Él tenía que estar en la presencia de Dios para encontrar dirección hacia dónde iba a ir dirigida su vida. Este tiempo es un tiempo muy difícil. Es un tiempo que estamos viviendo en angustia, que estamos viviendo en problemas, que estamos viviendo en esta pandemia, que estamos viviendo en situaciones muy complicadas. ¿Y sabes cuál es la solución para nuestra necesidad? ¿Sabes cuál es la solución para esa situación que tú estás viviendo? Para ese sequedal que tú estás pasando, para esa ruina que tal vez tú dices, se aproxima la ruina, voy a quedar arruinado, no sé cómo voy a resolver, no sé cómo voy a pagar lo que debo, no sé cómo voy a vivir de aquí en adelante, hay incertidumbre. ¿Sabes cuál es la solución? El altar de Dios. Edifica un altar, edifica un pacto con Dios. Busca la dirección en el altar de Dios. Este hombre había pactado con Dios. Este hombre ahora estaba buscando la dirección de Dios en el altar del Señor. Abraham estaba buscando dirección. Abraham quería ser dirigido por Dios para encontrar la victoria sobre esos lugares a los que él se aproximaba, sobre esa ciudad de Hai, sobre el Negev, sobre la ruina, sobre la tierra seca. Y cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje, nos vamos a pasar al siguiente capítulo 13, versículo 14 al 18. Ahí encontramos un altar que él edifica. Lee conmigo primero el versículo 1 al 4 en el libro de Génesis capítulo 13. Dice la escritura: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, y invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Aquí está el tercer altar. Dice que ahora regresaba de Egipto. ¿Sabes? Él descendió de Jai, fue al Negev, y vino un tiempo de hambre y descendió a Egipto. Y sabes, en medio de la angustia, en medio de la hambruna que hubo en ese tiempo, Dios lo prosperó. El versículo número 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sabes cuándo fue bendecido Dios? Fue prosperado Dios. Fue prosperado Abraham por Dios cuando era el tiempo difícil, cuando era el tiempo de la lucha, cuando era el tiempo de la escasez, cuando era el tiempo de la hambre. Dios bendijo a Abraham. Dios lo hizo riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sabes? Ahora Abraham regresaba. ¿A dónde regresó? A Betel, a la casa de Dios, al altar que ya había edificado. Lo reedificó, lo levantó nuevamente, lo estableció nuevamente. ¿Sabes para qué? Para darle gracias a Dios, para agradecer a Dios. Agradecer a Dios
por las bendiciones, agradecer a Dios, porque si bien es cierto que pasó un tiempo de hambre, porque si bien es cierto que pasó por un sequedal, porque si bien es cierto que la ruina estuvo cerca de él, Dios le dio la victoria y ahora él tenía que regresar y darle gracias a Dios por lo que Dios ya le había entregado a él, por lo que Dios ya le había dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos agradecido a Dios por lo que Él nos da? Muchas veces decimos, no, es que yo estoy bien. ¿Y por qué no te pasó nada en esta pandemia? ¿Cómo es que tú la hiciste? Es que yo soy muy ducho. Es que yo tengo muchas ideas buenas. Es que yo soy muy bueno para el negocio. Es que por lo que yo hago, por lo que yo sé, por lo que yo tengo, no hagas esto, porque entonces estás destruyendo el altar de Dios. Di gracias a Dios, gracias Padre, porque aún en medio de esta situación tú me prosperaste. Aún en medio del sequedal, Señor, tú me diste vida. Aún en medio de la ruina, Señor, tú me levantaste y me prosperaste. Tú me guardaste, tú me diste bendición, Señor. El altar debe ser edificado en gratitud a Dios. El altar debe ser edificado en adoración a Dios. El altar debe ser edificado en el pacto que tengas con Dios. Debe ser edificado en la dirección que tú buscas en Dios. Yo no sé cuántos problemas tengas tú hoy, yo no sé cuánta necesidad tengas hoy, pero si necesitas dirección, búscala. Dile a Dios, Padre, aquí estoy. Necesito tu dirección. Siento que la ruina se aproxima. Siento que la enfermedad se aproxima. Hay personas que viven angustiadas. Y a veces lo hemos hecho como de chiste, ¿no? Cuando alguien tose, cuando alguien estornuda, hay gente que se queda así sorprendida, con miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una paranoia, vivimos en la angustia, vivimos en la incertidumbre de que algo nos pueda pasar. Pero si buscas a Dios, lo buscas en el altar, lo buscas en la oración, lo buscas en la adoración, lo buscas en la gratitud, lo buscas en la dirección, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Abraham regresó a Betel y agradeció a Dios porque ya lo había prosperado. La escritura lo dice. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Es decir, había salido adelante en medio de la hambruna. Había salido adelante en medio de un pueblo que no conocía a Dios. Él era el único que conocía a Dios en ese lugar. Y Dios lo bendijo, Dios lo levantó. El cuarto altar que podemos ver de Abraham está en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Y dice la escritura: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo la tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? El cuarto altar que edificó Abraham. Tal vez alguien pudiera decir: bueno, ¿cómo va a edificar un altar? Se acababa de separar de su sobrino. Dice que ya era riquísimo. ¿Sabes? Cuando la persona que está en pacto con Dios es bendecida, los que están a su alrededor son bendecidos también, porque atrae la bendición de Dios. Y como dice la palabra, que cuando alguien es lleno de Dios, de su interior corren ríos de agua viva, y los que están a su alrededor también se benefician de la bendición que este hombre, que esta mujer, que esta persona atrae para él. Y Abraham también había sido prosperado. Tuvieron un problema porque ya no cabían el ganado, ya no cabían los siervos, ya el agua no era suficiente, ya la comida no era suficiente. Entonces comenzaron a pelearse los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Llegó un momento en que Lot tenía que buscar el camino con Dios, en que Lot tenía que buscar el pacto con Dios, en que Lot tenía que edificar altar para con Dios. Abraham tenía que seguir su camino, Lot tenía que seguir su camino. ¿Sabes? Este altar es el altar de la fe, es el altar de la confianza plena en Dios, porque Abraham tenía el derecho de escoger hacia dónde ir él.
Abraham tenía el derecho de escoger hacia dónde debía caminar él. Y ¿sabes? Él renunció a este derecho. Le dijo a Lot: ¿sabes qué? Escoge. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Escoge a dónde quieres ir, escoge dónde quieres vivir, escoge lo que tú quieras. Recuerda, Lot era sobrino de Abraham. Él tenía autoridad sobre él, pero él renunció a su derecho. Escoge tú. ¿Sabes por qué renunció a su derecho? Porque Dios cuidaba de su derecho, porque Dios tenía el control de su vida y él lo sabía. Él confiaba plenamente en Dios. No era tonto, no era dejado. Simplemente él sabía que si él permitía que Dios obrara, simplemente él sabía que si le daba el lugar a Dios, que si le daba la autoridad a Dios, Dios le iba a llevar al mejor camino. Sabes, Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabe el momento en que va a bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio. Simplemente entrégale el control a Dios. El altar que tienes que edificar es un altar de fe, de plena confianza en Dios, donde tú le das todo a Él. Le dices: Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero escoger más lo que quiero hacer. Yo no quiero escoger. Mis propias decisiones muchas veces son malas. ¿Te das cuenta cómo le fue a Lot? ¿A dónde fue a parar? A Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo salió Lot de Sodoma y Gomorra? Salió con toda su riqueza. Recuerda, cuando él se fue rico por la bendición que había alcanzado por su tío. Pero cuando salió, ¿cómo salió él? Salió huyendo él, su mujer y sus hijas, sin nada. Y Abraham, Dios lo levantó, Dios lo prosperó porque edificó su altar en fe, porque edificó su altar en la plena confianza en que Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Así es que nuestro altar tenemos que edificarlo en pacto con Dios. Nuestro altar tenemos que edificarlo buscando la dirección de Dios. Nuestro altar tenemos que edificarlo en agradecimiento a Dios. Nuestro altar lo tenemos que edificar en la confianza plena de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Yo quiero hablarte del último altar. Quiero invitarte a que busques conmigo Génesis 22, versículo 9. Este es un parteaguas en la vida de Abraham. Dice Génesis 22, 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué poderoso es esto. El altar. Este altar, ¿sabes? Este altar es el altar de la consagración, donde tú y yo tenemos que ir a consagrarnos. Tiene dos sentidos este altar. Ahorita te los voy a explicar. El primer sentido que tiene es que tenemos que consagrar a Dios lo más preciado que tenemos. ¿Cuántos años batalló Abraham para tener un hijo? ¿Sabes cuántos? Más de 20 años. Y cuando lo tiene, y este jovencito ya de 12, 13 años, Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Me tienes que entregar lo que más amas. ¿Qué amaba más? A su hijo, a su descendencia, a quien le iba a heredar. Tomó a Abraham, a su hijo, tomó leña, caminó hasta el monte Moria. Y le dice, inocentemente le dice Isaac: papá, aquí llevamos leña, aquí llevamos todo, ¿y dónde está el sacrificio? Y sabes la palabra que le contesta a Abraham, le dice: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios va a poner.
lo que vamos a sacrificar. Y cuando Abraham sube a su hijo al altar, lo amarra, lo prepara, saca su cuchillo, está a punto de cortarle el cuello. Dios le dice: detente, Abraham, ya conozco tu corazón, ya conozco que eres capaz de entregar lo que más amas, conozco que eres capaz de consagrar a mí lo más preciado que tú tienes. ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? Entrégaselo a Dios. Conságrale a Dios. A veces esas cosas nos impiden caminar en fe. Yo conocí una persona. ¿Sabes qué decía? Esa persona era mi madre. Ella decía, porque ella tuvo un negocio, y ella decía: yo no puedo dejar mi negocio, hijo, cuando recién empezó a caminar con Dios, porque sabes, me decía, mi hijo, mi negocio es como mi marido, es como mi padre, es como mi Dios. Me da de comer, me da de vestir, me da todo lo que yo necesito. Y a veces no iba a las reuniones porque decía: es que tengo que atender mi negocio, es que tengo que estar ahí. ¿Sabes? Ese negocio era lo que ella más amaba, más valoraba, más quería en la vida. Pero llegó el momento en que ella tuvo que consagrarlo, en que ella tuvo que entregarlo, porque eso a veces nos impide caminar con Dios. Habrá algo que tú anhelas, habrá algo que tú estás amando aún más, que te está impidiendo caminar, que te está impidiendo entrar al altar de Dios y ser bendecido. ¿Sabes algo? Hoy tenemos que entregar todo a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 33, dice en la Nueva Versión, traducción viviente: ¿a qué te aferras? El que se aferra a la vida la perderá, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Fíjese lo que dice acá: el que se aferra a su vida la perderá, mas el que la pierda se salvará. ¿A qué te estás aferrando hoy? ¿A qué te aferras? ¿Te aferras a tu negocio? ¿Te aferras a tu economía? ¿Te aferras a tu conocimiento? ¿Te aferras a tu orgullo? Ríndelo a Dios. Entrégalo a Dios. ¿Y sabes cuál es el segundo aspecto de este altar? Este jovencito, este adolescente de 12 años fue puesto en el altar. ¿Sabes qué significa eso? Este niño era inmaduro, era inmadurez. Fue puesto en el altar. Muchas veces, ¿sabes qué nos impide entrar en pacto con Dios? Nuestra inmadurez, porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos cómo vamos a salir adelante de todos los problemas, de todas las necesidades. Y pensamos que haciendo lo que sabemos y pensando que haciendo todo lo que nuestras capacidades nos dan, vamos a poder salir adelante. Pero ¿sabes? Es el tiempo de traer al altar tal vez tu inmadurez, tal vez mi inmadurez, tal vez mi carnalidad, tal vez tu carnalidad, nuestra falta de oración, nuestra falta de adoración, nuestra falta de lectura, nuestra falta de estudio bíblico. ¿Cuánto tiempo tiene que no lees la palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que no oras? ¿Has orado? ¿Has leído? ¿Has tomado un tiempo para orar por tus hijos, para bendecir a tu esposa, para bendecir a tus hijos?
¿Has establecido altar en tu casa? ¿Has establecido pacto con Dios? Muchas veces no lo hacemos. ¿Sabes? Hay algo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses 4:19. Dice: este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda gloria sea nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios está al cuidado de ti y de mí. Tan solamente tenemos que entregar nuestra vida en el altar. Tenemos que pactar con Dios. Tenemos que buscar dirección de Dios. Tenemos que venir en agradecimiento. No importa si te fue mal hoy. No importa si estás pasando por dificultades, agradécele a Dios. Ten la confianza plena de que Dios va a obrar en tu vida. Entra en un pacto. Entrégale a Dios lo más preciado que tú tienes. Muchas veces hay cosas que ocupan el primer lugar en lugar de Dios. Están ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Hoy es el tiempo de romper con esas cosas. Hoy es el tiempo de salir de todo esto y entrar en pacto con Dios. Yo quiero invitarte en esta hora a que si tú no estás en pacto con Dios, a que si tú no estás edificando un altar en tu hogar, lo hagas en este momento. Te comprometas con Dios a edificar un altar delante de Él, a entrar en un pacto con Dios. Yo te aseguro que será Dios el que te va a proveer. Yo te aseguro que será Dios el que te va a sanar. Yo te aseguro que será Dios el que va a obrar en la situación que tú estás viviendo. Porque sabes, dice la palabra del Señor, que nuestro Dios, que nuestro Padre, que nuestro Rey no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Él está comprometido con su palabra. Y dijo el Señor Jesucristo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hay promesa, hay pacto, pero muchas veces no lo estamos llevando a cabo nosotros. Hoy es el tiempo de romper con esta situación. Hoy es el tiempo de permitir y dejar que Dios entre en pacto con nosotros. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Quiero invitarte a que ores a Dios y que le pidas perdón a Dios si no has hecho pacto en tu casa. Si no hay altar en tu casa, no te preocupes. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe lo que tú estás pasando. Y Dios te invita a edificar un altar en tu hogar. Dios te invita a edificar un altar por medio de la gratitud, por medio de búsqueda de dirección, por medio de la fe. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento, por favor. Permítele al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Yo sé que te ha estado hablando en este momento. Yo sé que este tiempo ha sido un tiempo en el que te ha estado llamando, en que ha traído a tu mente, a tu corazón esas cosas que muchas veces te han impedido prosperar, que muchas veces te han impedido tener la felicidad, la realización que tú has buscado. Pero sabes, no es culpa de Dios. Es que tú y yo no hemos estado en pacto, no hemos estado en la edificación del altar en nuestra casa, en nuestra familia. Dile: Padre, perdóname. Papito hermoso, perdóname porque no he edificado altar a ti. Perdóname porque no he buscado la dirección en el altar de Dios. Perdóname porque no he sido agradecido en tu altar, Señor. No he venido a darte gracias. Tan solo me he quejado, tan solo he lamentado, tan solo he deseado, Señor, pero no te he dicho gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por estas situaciones que estoy pasando. Gracias, Padre, por esto que ha pasado en mi vida. Sabes que es el tiempo de que tú vengas a cuentas con Dios, de que tú le entregues tu vida, de que tú le entregues tu corazón y le digas: Señor, a partir de este día entraré en pacto contigo. Edificaré el altar en mi hogar, edificaré el altar en mi vida, en mi casa, en mi familia.
familia, Señor. Este tiempo, Señor, lo entregamos. Este tiempo, Señor, lo consagramos a ti, Señor. Y declaramos, Señor, que entraremos, Señor, en intimidad contigo. Declaramos, Señor, que entraremos en intimidad con tu presencia, Señor. Hoy entramos en pacto. Hoy dile al Señor, yo renuncio a todo aquello que estorba mi vida, Señor. Yo te entrego a ti, Señor, lo que más amo, lo que más aprecio de mi vida. Entrégaselo, yo no sé qué sea. Tal vez es tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu economía, tu orgullo, tus capacidades. Dile, Señor, yo te las entrego a ti. Así como Abraham puso a su hijo Isaac en el altar, así lo pongo yo, Señor, en tus manos. Te lo entrego porque quiero que tú confirmes que yo confío en ti. Quiero que tú veas, Señor, que yo confío plenamente en ti, Señor Jesús. Y que dependo de tu gracia, y que dependo de tu amor, y que dependo, Señor, de tu dirección, Señor, del pacto que tú tienes conmigo, Padre amado. En este tiempo, Señor, nos consagramos a ti, Señor. Entramos a un tiempo de consagración a ti. Consagra tu familia, consagra tus hijos, consagra tu esposa, consagra tu trabajo. Dedícaselo a Dios. Dile, Señor, yo te dedico mi casa. Yo te dedico, Señor, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi economía, Señor. Ya no es más mía, es tuya ahora. Mis hijos son tuyos, los entrego a ti para que tú los lleves, para que tú los uses, para que tú los transformes, Señor. Hoy en este tiempo, Señor, nos dedicamos a ti, nos entregamos a ti. Que seas tú nuestra casa, que seas tú, Señor, el que nos llene, que seas tú el que nos sacie, Señor, de tu preciosa presencia, Señor Jesús. Haz una obra sobrenatural. Ahora voy a orar por ti, tú que estás enfermo, tú que estás pasando una situación muy grave, una situación muy difícil. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que obres en ese varón, en esa mujer, Señor, que está enfermo. Señor, yo no sé cuál es la enfermedad, Padre, pero en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. En el nombre de Jesús yo declaro libertad sobre toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesús yo declaro vida, Señor. Donde han dicho muerte, yo declaro vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos el poder del enemigo, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada matrimonio. En el nombre de Jesucristo, hoy lo declaramos, Señor, porque cada uno de los que estamos oyendo tu palabra, hemos entrado en pacto contigo. Hemos entrado en pacto de vida. Hemos entrado en pacto de prosperidad. Hemos entrado en pacto de fe, en pacto de consagración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy declaramos, Padre, tu presencia, tu poder, tu gracia, tu misericordia obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, te agradecemos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos muchas gracias. Señor, bendito sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias. Amén, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias. Dejamos el lugar a José Eduardo.